Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando una de las temáticas muy importantes, ya que estaremos hablando de la SQA como estrategia de comprensión lectora. ¿Qué significa SQA? ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué aprendí finalmente? Es una estrategia maravillosa que te va a permitir a ti poder comprender de manera mucho más eficaz cualquier tipo de texto. Acompáñame. ¿Qué es la SQA? Como ya les dije, es una estrategia de aprendizaje que permite medir, escuchen bien, medir y activar los conocimientos previos del estudiante sobre cualquier tema determinado. Recordemos que la lectura es un proceso. Y el hecho de que exista una estrategia que te permita activar esos conocimientos previos antes de la lectura, estarías cumpliendo este primer paso llamado anticipación, un paso muy importante para lograr la comprensión lectora, ya que gracias a estos conocimientos previos podemos relacionarlos con algunos datos que nos ofrezca la lectura, bien sea el título, la imagen, ¿verdad? Cualquier otro dato que nos permita poder relacionarlos o a vincularlo a nuestros conocimientos previos para así manejar eso es lo que conocemos como hipótesis, ¿verdad? Antes de la lectura, hacernos esas preguntas de qué tratará, como que imagino que trata sobre esto. Y este tipo de cosas lo hacemos muy frecuentemente, pero lo hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? Bien sea cuando vemos un libro, que vemos la imagen y el título y comenzamos a imaginarnos un sinfín de cosas, ¿verdad? Cuando vamos a ver una serie en Netflix, ¿verdad? Que vemos el título de la serie y simplemente con la imagen y el título nos hacemos una predicción de lo que probablemente tratará el texto, o en este caso la película. Eso se llama activar los conocimientos previos. Es de allí la importancia de esta hermosa estrategia que se denomina SQA. ¿En qué consiste esta estrategia? Consiste en tres pasos muy elementales. El primero tiene que ver con la identificación de lo que saben los lectores acerca de un tema. Tenemos que identificar lo que sabemos nosotros acerca de ese tema. Supongamos que vamos a hablar de el tema del aborto, ¿verdad? El tema de la delincuencia. Son temas que nosotros manejamos, ¿verdad? Cotidianamente, porque son parte de la sociedad, están allí, ¿verdad? Son parte de nuestro día a día. Entonces, yo manejo ciertos datos de la delincuencia, entonces yo voy a leer sobre esa noticia, pero ya yo tengo un conocimiento previo de ese tema, ¿verdad? Entonces, yo voy a identificar lo que saben los lectores acerca de un tema, ¿verdad? Segundo paso, debo determinar lo que los lectores quieren descubrir o saber acerca de un determinado tema. ¿Qué quiero yo lograr? ¿Qué quiero saber de ese tema, verdad? Supongamos que el tema sería sobre el embarazo precoz, ¿verdad? ¿Qué sé yo sobre el embarazo precoz? ¿Qué conozco sobre el embarazo precoz? ¿Verdad? Luego, ¿qué quiero saber sobre ese tema llamado embarazo precoz? ¿Qué quiero saber? Vamos a aplicarla en el aniversario del colegio, ¿verdad? Excelente, me parece. Si, por ejemplo, ¿qué sé yo sobre el Colegio San Benito de Palermo? ¿Cuándo se fundó? ¿Qué sé yo sobre la historia del colegio, verdad? En el segundo paso, ¿qué quiero saber del Colegio San Benito de Palermo, verdad? ¿Cuándo fue fundado? ¿Cuántos profesores tiene? ¿Qué actividades lúdicas o estrategias, verdad, promueve la institución, verdad? Para que finalmente podamos evaluar lo que los lectores aprendieron. Una vez que ya yo identifiqué lo que sabía del colegio, ¿verdad? Quizás no sabía mucho, pero en el segundo paso, ¿verdad? Expresé lo que quería conocer y finalmente los lectores aprendieron que el Colegio San Benito de Palermo es una de las instituciones más prestigiosas de la región, además que cuenta con una gama de profesores especializados en cada área, con un compromiso constante con el servicio, la enseñanza y aprendizaje. ¿Qué más aprendimos que el Colegio San Benito de Palermo
trabaja actualmente con una plataforma muy importante llamada Cubicol que permite la interacción entre los docentes, estudiantes y o padres de familia. En esa interacción permite la triada fantástica para lograr la enseñanza o el aprendizaje significativo. Es todo lo que he aprendido sobre el colegio que no sabía. Ah, también aprendí que está cumpliendo 29 años, ¿ve? Interesante, ¿ve? Que en toda una de las cosas que podemos hacer, podemos aplicar en cualquier tema, en cualquier campo del conocimiento, podemos aplicar esta estrategia denominada SQA. También lo puedo aplicar, por ejemplo, hacia los candidatos que se lanzan a las elecciones presidenciales, ¿verdad? ¿Qué sé sobre Keiko Fujimori? ¿Qué sé sobre Pedro Castillo, ¿verdad? ¿Qué quiero saber sobre ellos, ya que van a dirigir el destino del país, ¿verdad? ¿Qué quiero saber sobre ellos? ¿Quiénes son? ¿Dónde estudiaron? ¿Cuál es su formación académica? ¿Qué conocimientos tienen sobre política, ¿verdad? Para que puedan dirigir de manera exitosa el destino de nuestro país. Finalmente, ¿qué aprendí? Aprendí sobre la vida de cada uno de ellos, si están o no están preparados, si realmente merecen estar o tener un sitial de honor en la casa de gobierno, ¿verdad? En fin, estoy trasladando los conocimientos para que ustedes puedan ver que en cualquier cosa podemos aplicar esta estrategia tan hermosa y denominada SQA. ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, la S hace referencia a lo que sé, ¿no? Lo que yo manejo sobre el tema, los conocimientos previos que yo tengo sobre esa película, sobre ese libro, sobre esa lectura, sobre cualquier temática que yo vaya a leer, mis hijos, ¿ya? Son los conocimientos que yo manejo, sean poco, mucho o medianamente, son los conocimientos que yo, ¿verdad? Conozco lo que yo sé sobre ese tema. La Q tiene que ver con lo que quiero saber. Fíjense esta característica. La Q tiene que ver con lo que quiero saber. Son las dudas o las incógnitas que se tiene sobre cualquier tema. Siempre vamos a tener algunas dudas sobre cualquier tema, ¿verdad? Si sea el aborto, si sea las drogas, si sea la corrupción, si sea la delincuencia, si sea la eutanasia. ¿Qué sé de la eutanasia? ¿Qué quiero saber sobre la eutanasia? ¿Verdad? ¿Qué sé sobre el colegio? ¿Qué sé sobre el bicentenario del Perú, verdad? Que se celebra ahora en julio, ¿verdad? ¿Qué sé sobre ese bicentenario? ¿Cuáles son las máximas figuras de la independencia del Perú? ¿Quién es el libertador del Perú? ¿Verdad? ¿Quiénes promovieron la independización de esta patria? ¿Qué sé sobre eso? ¿Qué quiero conocer? La Q tiene que ver con esas interrogantes que se coloca el estudiante siempre al momento de la lectura, ¿verdad? Sobre lo que desea aprender sobre esa lectura. Esta ansiedad, esa hambre, esa incógnita es muy importante porque es una necesidad de aprender, ¿verdad? Va a lograr que el estudiante pueda aprender. Cuando nosotros queremos aprender y tenemos duda, la aclaramos aprendiendo, leyendo el texto, ¿verdad que sí? Buscando un diccionario, investigando sobre lo que me faltó de la lectura, pero aprendemos porque tenemos ciertas interrogantes. Finalmente, ¿qué aprendí? ¿Verdad? En este paso, yo aclaro todas las dudas del segundo paso, porque aquí tenía muchas dudas y quería aprender muchas cosas. Bueno, en el tercer paso, aclaro las dudas. En este paso, ya verificamos los aprendizajes significativos alcanzados por el estudiante, ya que podemos medir si el estudiante logró o no logró, ¿verdad? Disipar las dudas que se le generaron en el segundo paso, aclarar esas dudas, ¿verdad? Sobre ese tema de la lectura. ¿Cómo lo aplico en clase? Maravilloso. Lo podemos aplicar en cualquier parte, en cualquier tema. Y como la lectura tiene los tres pasos esenciales, un antes, un durante y un después. Antes, parte de los conocimientos previos del estudiante. Esto es muy importante, ¿verdad? Debo partir de los conocimientos previos que conozco y lo voy a registrar. ¿Qué cosas conozco sobre ese tema? Y lo voy a apuntar.
Bueno, sé que el colegio está cumpliendo 29 años, sé que está ubicado en la urbanización San Juan Macías, sé que cuenta, es uno de los colegios más importantes de la zona. Sí, voy a ir apuntando lo que yo sé del colegio. Ahora, durante, debo plantearme las preguntas sobre lo que no conozco del colegio. A ver, ¿qué no conozco? A ver, no sé quién que lo fundó, por quién fue fundado, en qué año fue fundado, ¿verdad? Con cuántos estudiantes comenzó la institución. A ver, otra más, otra más, otra más. A ver, todas esas cosas podemos investigar. ¿Se dan cuenta cómo podemos aplicar el SQA? Finalmente, en el último paso debo aclarar todas las dudas, ¿verdad que sí? Ya que aquí debo verificar qué sé, qué quiero saber y qué finalmente aprendí. ¿Vieron lo sencillo? ¿Puede darme un ejemplo? Claro que sí, Carlitos, te voy a dar un ejemplo. Y uno de los varios para que no te quede ningún tipo de duda. Veamos este ejemplo de la SQA aplicado a un tema sobre los volcanes. Ahora yo te pregunto, lo que sé de los volcanes. Bueno, yo sé que es una abertura de la corteza terrestre que tiene cuatro partes y sus cenizas son fértiles. ¿Qué era lo que yo quería saber? ¿Qué quiero saber sobre los volcanes? ¿Cuál es la máxima temperatura interior y exterior? ¿Hay volcanes en el fondo del mar? También es una pregunta que quiero aclarar, ¿verdad? ¿De qué parte está constituido? ¿Ve? Fíjense que en la última parte va aclarando las preguntas, ¿ve? ¿Cuál es la máxima temperatura interior y exterior? La interior es de 600 grados centígrados y la exterior es de 2500 grados centígrados. ¿Hay volcanes en el fondo del mar? Sí, y son activos, ¿ve? El tercer paso disipa, aclara las dudas. ¿De qué parte está constituido? Chimenea, cráter, edificio, foco magnético. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? No tiene nada de difícil. Es muy sencilla y muy buena esta estrategia. Aquí tenemos otro ejemplo aplicado, por supuesto, a esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué conocimientos tienes sobre las comunidades educativas? ¿Qué sé sobre las comunidades educativas? ¿Qué son los intercambios educativos cognitivos entre varias personas utilizando el mundo virtual? ¿Qué quiero saber sobre las comunidades educativas virtuales? ¿Cómo utilizarlo con mis alumnos en una clase diaria, por ejemplo, en mi caso? ¿Y qué aprendí? Que existen herramientas primordiales para el desarrollo de los alumnos. Otra pregunta para aplicar el SQA. ¿Cómo puede utilizar el estudiante las técnicas de información y comunicación en el aprendizaje? ¿Qué sé sobre este tema? ¿Qué es lo más avanzado actualmente en comunicación, aprendizaje y enseñanza del mundo actual? ¿Qué quiero saber sobre el tema de las TIC, ¿verdad? En el aprendizaje? ¿Cómo aplicarlo, utilizarlo con mis alumnos en las clases de educación física como medio de desarrollo integralmente a este milenio? ¿Qué aprendí sobre las TIC? Que mediante estas herramientas podemos desarrollar las habilidades de los estudiantes con diferentes capacidades intelectuales utilizando la tecnología. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es? De esta manera hemos llegado al final de nuestra clase. Como siempre, recuerden siempre que el límite es el cielo y ustedes lo pueden lograr. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. ¿Quién les habló? Su profesor Ulises Boria. Chao, chao, se les quiere mucho.